Welcome to Hablamos Claro with your host Melida Escobar. Bienvenido a Hablamos Claro con Melida Escobar. Muy buenas noches, mi gente. El día de hoy quiero agradecerle al mundo entero y a la gente de Honduras por la ayuda que le ha estado dando a nuestra gente de Guanaja. Gracias a toda la ayuda que ha llegado. En este momento tenemos más cosas de las que realmente se necesitan. Y para la gente que todavía tiene la intención de ayudar, les pido que nos manden más zapatos, ropa, cepillos dentales, papel higiénico, jabón, pasta dental. Tenemos de más de todo eso. Asimismo arroz o azúcar. Lo que pasa es que no queremos que se arruinen o desperdiciarlos. En este momento lo que se necesitan son sábanas, toallas, cortinas, platos, cucharas, cosas de cocina. Utensilios de casa o de cocina es lo que realmente se necesita en este momento. Gracias. También quiero informarle que Casa Yurumen está construyendo. Ellos están colectando donaciones, latas, más que todo. Recuerden que no necesitamos más zapatos o ropa. Si usted está en Nueva York y quiere ayudar a esta causa, por favor contacte a la compañera Celina Guevara. Su número es 646-506-2533. Ella es la que está recibiendo las donaciones. ¿Dónde estaba tu casa, Yamilet? Recuerden, son latas, sábanas, toallas, platos, utensilios de cocina. ¿Qué sentís al ver todo eso, Eso Yamilet? es lo que se necesita más en este momento. Gracias a Casa Yurumen por la ayuda que siempre le ha dado al pueblo hondureño y específicamente al pueblo garífuna. Yamilet, ¿qué les han dicho Hay para el tres futuro? organizaciones recibiendo a las ayudas. Está la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista Abra y la organización VICA, que es la que está recibiendo las organizaciones que vienen de las universidades, de las estaciones de radio y televisión y de las personas en general, y está trabajando de la mano con la municipalidad. Es algo Fueron 175 casas las que no se se quemaron. esperaba, ¿verdad? Eso quiere decir que hay 175 Aquí familias fue donde sin inició. casa. Déjenme informarle, para las personas que no saben, no hay shelters allá, debido a que en el tiempo de Michi les prestaron las escuelas y la dejaron sucia, usaron los libros como papel higiénico y un solo relajo. Eso es por la forma de cómo nosotros los seres humanos a veces nos portamos. Así que estas personas están viviendo en casas de familia, y hay casas que tienen 3 hasta 4 familias en casas de 1 o 2 cuartos. Y las personas que tienen familia fuera de Guanaja pues han ido a vivir con sus familias. De antemano hay que darle gracias a la Iglesia Católica, a la Iglesia Adventista Abra y la organización VICA y la municipalidad, ya que ellos han hecho una labor excepcional allá en Guanaja. También quiero agradecerle a la maestra Adriada Ponce, que fue quien me mandó estos videos y me dio la información para poder yo compartirlas con ustedes en este momento. Por favor, mi gente, la gente de Guanaja nos necesita, como diríamos, hoy por ti, mañana por mí. Ayudemos por favor a esta gente que depende de nosotros en este momento, de las ayudas de nosotros. Por eso estoy compartiendo todos estos videos, para que ustedes vean que no es una mentira, es una realidad lo que están viendo. Ustedes ven la tristeza de esta gente y no hay una posibilidad en este momento, así que por favor ayúdenme a llevar esperanza y a llevar ayuda. Gracias a todos por su ayuda, gracias por su apoyo y gracias por estar ahí. Pero déjeme decirle que en este momento lo que se necesita es empezar con la reconstrucción. Debido a la cantidad de humo que ellos estuvieron oliendo, algunos tienen problemas
respiratorios. Y existe el miedo de que vayan a crearse enfermedades y problemas más fuertes. Por esa razón necesitamos empezar la construcción. Y yo contacté a la ferretería comercial Pamela y hablé directamente con la señorita Cecilia Velázquez, que es la que está encargada de esa ferretería. Por si alguna de las personas en Honduras quieren ayudar, quieren donar, les recomiendo que vayan ahí y compren, en vez de mandar zapatos, comida, mejor ir a la ferretería comercial Pamela y comprar una caja de cemento, una bolsa de cemento, una caja de clavos galvanizados, algunas varillas, cualquier cosa que esté dentro de sus posibilidades. Dígale a la señorita Cecilia, esto es para la gente de Guanaja, que cuando ya la señorita Cecilia tenga una cantidad específica, la va a llevar al ferry y lo va a mandar para Guanaja. Así es más conveniente para todas y ya se van a empezar a tener las herramientas de construcción para empezar, como ustedes saben, con la construcción. El presidente ofreció ayudar, pero ustedes saben cómo son las cosas burocráticas y no se sabe en qué momento ellos van a empezar a hacer el trabajo, y esta gente realmente necesita nuestra ayuda. Y mientras tanto, pues cualquier cosa puede pasar, y por esa razón les estoy pidiendo que me ayuden a trabajar con esta situación y a ver cómo nosotros podemos hacer para ayudarles, ¿ok? Gracias a toda la ayuda que se ha dado. Gracias, pero se necesita más. Buenas. A través de este video le pido a la gente que esté en poder, la gente que tenga las posibilidades de ayudarnos, que nos ayuden a la reconstrucción de esas 175 casas que se necesitan reconstruir. Todas estas personas están sin hogar, sin casa, y me gustaría hacer un llamado público, por decir, al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ya que siempre se ha conocido como una persona bondadosa y ya ha ayudado en algunos GoFundMe para pedir a ver si él puede ayudar en y pues nos ayuda a ayudar a estas personas. Yo, Melida Escobar, con mi programa Hablemos Claro, y la organización International Garifuna Council, hemos abierto un GoFundMe en el cual quisiéramos pues recolectar 10,000 para empezar a comprar los materiales para la reconstrucción, y por lo cual le pedimos su ayuda, su apoyo, para toda esa gente que necesitan de una mano amiga en este momento, necesitan de una esperanza, de un rayito de luz. Gracias por su ayuda a todos ustedes, gracias por su apoyo, y pues le pido que me apoyen en mi canal de YouTube. Pues suscríbanse, busquen el canal, denle me gusta y pues comenten. Y gracias a todos, gracias. Y por último, no me quiero despedir sin agradecer también a los jóvenes de Rio Tinto Shipping, ya que ellos son los que se están encargando de llevar todo estas cosas a Honduras. Gracias a Rio Tinto Shipping por su apoyo y por su dedicación. Yo sé que hay que pagarles algo, pero gracias que ustedes están dando un precio pues acorde a la situación. Y recordarles que Casa Yureme también está haciendo un GoFundMe para poder pagar esos gastos de envío. Gracias a todos por su apoyo, por su atención y por escuchar este video. Gracias.